macro de aquello que son las migraciones internacionales, y voy a intentar hacer un paralelo entre comunidades de inmigrantes que se ha verificado en países europeos con algunas evidencias que tenemos aquí en México. Así como ya ha mencionado el doctor Charles, las migraciones internacionales hacen parte de este proceso de la sociedad contemporánea. Obviamente que la movilidad humana siempre ha existido, pero recientemente se destaca más porque hay movimientos migratorios que son más destacados, principalmente las migraciones de las cuales se destaca el desplazamiento forzado. Pero desde este contexto de la globalización hemos verificado que hay un incremento de la migración. Las causas de la migración son varias, independientemente de las teorías que estamos hablando, la teoría clásica o la teoría estructuralista, siempre colocaron de trasfondo la pobreza, o sea, la necesidad del individuo buscar mejores oportunidades de vida, y en ese contexto decide migrar a países que están más desarrollados, a países que económicamente les puede traer más ventajas. Todavía lo que nosotros recientemente sabemos es que las causas son varias. Y dentro de estas causas también están los conflictos, las guerras y obviamente los determinantes estructurales de una sociedad. Obviamente que acá también tiene mucha relevancia aquello que es, digamos, las políticas públicas de cada país, o a nivel europeo, muchas políticas públicas que de cierta forma ya son políticas integradas, así por decir, dentro de un contexto de una sociedad transnacional que es la Unión Europea. Doctor Charles, le voy a pedir que dé enter para aparecer los números. Lo que nosotros sabemos a los datos de 2020 a través de la Organización de las Migraciones Internacionales es que tenemos 281 millones de individuos como migrantes internacionales, que es el equivalente a 3.6% de la población mundial. 48.01%, que son 134.9 millones, son mujeres. ¿Y por qué hacemos esta diferencia? Lo vamos a ver a lo largo de la presentación. De hecho, se verifica que las mujeres tienen mayor expectativa de vida, pero también son, por así decir, un grupo más vulnerable. De estos 281 millones, 34.3 millones son personas con más de 65 años. Aquí, más de 65 años es el criterio que utiliza la Organización Mundial de las Migraciones para definir esta categoría de adulto mayor. Y de estos 285 millones, tenemos 12% de una población que ya tiene más de 65 años. O sea, en este contexto, 6.8% son mujeres y 5.4% son hombres. Se ha verificado en el año 2020 un descenso de la movilidad humana, obviamente por las cuestiones de la pandemia, pero esto no ha implicado que los flujos migratorios se han estagnado. En este contexto se ha verificado también un incremento relativamente a aquellas personas que son desplazadas a la fuerza
que son 6%, por así decir, de esta cifra de las migraciones internacionales. Y de este valor, los 6% tiene más de 60 años. Como ustedes pueden verificar, dentro de este contexto de las estadísticas internacionales, ni siempre es consensual el número relativamente a la edad de las personas. Pero es un hecho, hemos verificado que dentro de estas personas que son desplazadas a la fuerza ya se verifican también movimientos internos, o sea, dentro del propio país. Y en este caso también es algo que ya se estudia, estas movilizaciones forzadas acá en México por cuestiones ambientales, por cuestiones de violencia o por cuestiones de necesidad de buscar una vida mejor. La siguiente, por favor. Ayer ya varios ponentes tuvieron la oportunidad de mencionar estos números con relación a aquello que va a ser el envejecimiento poblacional a nivel mundial. O sea, el incremento de la esperanza de vida es notorio. Entonces, nosotros sabemos que al año de 2050 se va a verificar progresivamente en casi todo el mundo un incremento de la edad de las personas. Así que mismo los países, como es el caso de México, que está con un bono demográfico, que es la población activa, en 2050 se va a verificar un envejecimiento poblacional. Obviamente que lo que nosotros también sabemos es que estas proyecciones tienen que ser trabajadas en este momento o a post terminar la pandemia, porque relativamente aquello que es, por así decir, los números de censos de COVID se ha verificado en la población adulta mayor. Pero lo que nosotros sabemos o que estaba proyectado es que 1 en cada 6 personas tendrá en 2050 más de 65 años, que representa de ese 6% de la población, mientras en 2019 era 1 persona para cada 11, o sea, apenas 9%. Y el número de personas con 80 años o más está proyectado para triplicar. O sea, esta calidad de vida que se verifica en algunos países, principalmente los países desarrollados, pero también los países que están en vías de desarrollo, va a incrementar la calidad de vida de la persona, permitiendo mayor longevidad. La siguiente, por favor. Pues muy bien, ¿qué estamos haciendo relativamente al envejecimiento a nivel de aquello que son los lineamientos de las organizaciones internacionales? En este caso, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué piensa relativamente a estos grupos que son los migrantes y los migrantes ya adultos mayores? Pues lo que hemos estado verificando es que sí se están preocupando de cierta forma con, digamos, los índices de pobreza, la inequidad a nivel económico, a nivel del sistema de salud, es cada vez más acentuada. O sea, cada vez se verifica que sí, hay mucha riqueza en el mundo y obviamente que eso denota o debería estar redistribuida por todos, pero también cada vez hay más pobres. Y sabemos que en este contexto del envejecimiento, el adulto mayor es de cierta forma un grupo extremadamente vulnerable, y si hablamos de migración aún más. A pesar de los convenios internacionales,
como en 1991, que se declaró los principios de las Naciones Unidas a favor de las personas mayores, o el primer instrumento jurídicamente vinculante, que es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, lo que hemos verificado, por ejemplo, a nivel de los objetivos de desarrollo para 2030, la Agenda 2030, ya conocíamos estos datos de envejecimiento poblacional, incluso Europa ya verificaba en muchos países un elevado incremento de envejecimiento en varios países, pero la agenda, por así decir, englobó, digamos, todos los seres en todos los ciclos de su vida, y cuando leemos a promenor relativamente al adulto mayor o a la preocupación con el envejecimiento, solo verificamos mencionado en dos objetivos, o sea, erradicar la hambre, también tener en cuenta, digamos, la nutrición o combatir la malnutrición, y ahí se especifica también a las personas de edad, y el objetivo 11, que es sobre las ciudades y los asentamientos humanos inclusos, o sea, que los incluyentes. Pero todo lo demás no es notorio. Como ustedes pueden ver en la segunda gráfica, en la segunda figura, la pobreza se pasó a medir a través del índice multidimensional. La pobreza se medía a través del Producto Interno Bruto, pero hace unos años varios científicos han desarrollado, a partir de un modelo pensado por Amartya Sen, han pensado la pobreza multidimensional. ¿Y qué es esto? Es la pobreza que se verifica a varios niveles, o sea, a nivel de salud, no poder tener acceso a servicios de salud, no tener acceso a la educación, a una buena nutrición, a una habitación condigna. Todos estos niveles, que son 10, fueron medidos, por así decir, dentro de este indicador. Y este indicador en la última década pasó a ser utilizado por todos los países. Y lo que nosotros hemos constatado es que en 2019, el último reporte que tenemos, es que 2/3 de la población mundial era pobre, donde hay una gran incidencia en los adultos mayores. La siguiente, por favor. El riesgo, ahí les coloco una gráfica que tiene a ver con los países de OCDE y el grupo de los 20 países más desarrollados, y tiene a ver con el riesgo de la pobreza. Mayoritariamente los grupos de OCDE han establecido aquello que es, por decir, una compensación, una pensión por jubilación, pero verificas que esa pensión, aún en los países de la OCDE, es, por así decir, un valor extremadamente bajo, que a pesar de haber alguna protección social que se puede decir con este valor de la pensión, lo que nosotros verificamos es que en muchos países esta pensión es inadecuada, o sea, no es suficiente para hacer frente a aquello que se menciona que es, digamos, la cesta básica, como se dice acá en México. Entonces, en muchos países aún se verifica que el adulto mayor, mismo después de su jubilación por edad, por años de trabajo, si es que fue un trabajo formal, aquí lo que nosotros aún verificamos es que estos adultos mayores aún necesitan de trabajar. Y aquí también les quería traer un poco de los datos de México. México es un país que tiene más de 11 millones de mexicanos inmigrados a Estados Unidos norteamericanos, o sea,
Supuestamente esta es, digamos, algo que nosotros decimos en el lenguaje de las migraciones, es algo positivo para México. ¿Por qué? Porque los inmigrantes envían su dinero a México. Entonces eso hace que con que entre remesas en México y que de cierta forma potencie los índices de desarrollo del país. Pero todavía lo que nosotros sabemos es que en 2018, por datos de Coneval, verificabas que 7 en cada 10 personas con más de 65 años recibían un ingreso, esta pensión, o a través de algún programa social recibían un valor mensual. Todavía esta pensión no es suficiente para erradicar la pobreza en este colectivo, en los adultos mayores. También se verifica que muchos adultos mayores dependen de estas remesas de sus hijos que han migrado a Estados Unidos norteamericanos, y algo que también podemos leer de estos datos es que mayoritariamente esta población, además de vulnerable, porque por veces no puede acceder a estas prestaciones sociales o porque también no tiene familia que los apoye, no han logrado a lo largo de su vida activa hacer ahorros, preparar su vejez. Así que este colectivo entre adultos mayores, y si hablamos de inmigrantes, es vulnerable porque no tiene un ingreso suficiente para hacer frente a aquello que son sus necesidades básicas. Y hablamos de estas necesidades básicas dentro de aquello que es necesario, su alimentación, pero también sus servicios de salud y servicios sociales. Y una vez más aquí vemos que las mujeres en edad avanzada aún necesitan de más atención, principalmente a nivel de aquello que es su sistema, por así decir, de salud, sus necesidades para hacer frente a sus problemáticas de salud. Así que el envejecimiento va a par con la pobreza, y si hablamos de migrantes, adultos mayores, este número de pobreza, este índice de pobreza aún es más elevado. La siguiente, por favor. Muy bien, ¿qué son las categorías de inmigrantes y las que acá, las que nosotras vamos a trabajar más? ¿Cuáles son las más importantes? En este momento tenemos los refugiados. Ya sabemos que los refugiados están, por así decir, protegidos con aquello que son los documentos internacionales, los convenios internacionales. Todavía, debido al incremento del número de refugiados como se asiste en Europa, no todos pueden disfrutar de esta situación que son los fondos comunitarios, que es el apoyo para se restablecer en otros países. Entonces, muchos refugiados viven en campos de refugiados, que son campos de contención, campos de detención. Y como vimos, esta población a nivel de adultos mayores cada vez se ha incrementado. Esto porque debido a la calidad de vida, ellos han podido tener más, por así decir, han podido tener más condiciones de movilidad, mientras hace unos años se verificaba que los adultos mayores eran dejados para atrás. Después, obviamente, tenemos los migrantes económicos, que son aquellos que van a trabajar a otro país para mejorar su condición de vida. Y tenemos un nuevo fenómeno, que ya no es tan nuevo, que son los migrantes adultos mayores ya jubilados. Vamos a ver más adelante que son estos adultos mayores ya jubilados que deciden migrar a un país con, digamos, con condiciones favorables a nivel ambiental. Normalmente buscan, como se dice, países con playa. Acá, por ejemplo, en México, aquí cerca tenemos la San Miguel de Allende, que tiene una gran comunidad de migrantes de Estados Unidos norteamericanos.
También se verifica un incremento de migrantes por reunificación familiar. ¿Qué significa esto? Que el adulto mayor por reunificación familiar es aquel que viene llamado a través del hijo, de la hija, normalmente van para cuidar de las tareas domésticas o de los nietos. La siguiente, por favor. Muy bien. Cada uno de estos grupos tiene sus especificaciones, como ya les comenté, y cada uno depende, por así decir, o de lineamientos internacionales, como es el caso de los refugiados, o, por ejemplo, también de los fondos europeos, en el caso de refugiados en Europa, o de la Organización de las Naciones Unidas a través del Alto Comisario para los Refugiados, pero aquí lo que nosotros estamos enfocados son aquellos migrantes que son migrantes económicos, los migrantes que han podido trasladarse a otro país y que ahí han trabajado, han pagado sus impuestos y ahora en su momento de jubilación están frente a un paradigma. La siguiente, por favor. Que es esta cuestión del tipo de envejecimiento que ya sabemos, ya hablamos acá, que hay el envejecimiento activo y el envejecimiento patológico. Y yo utilicé aquí una tipografía que es de Machado y Roldán, dos sociólogos portugueses que se han destacado por, digamos, pensar esta cuestión de qué es la vejez en los inmigrantes. Y lo pensaron desde las comunidades que se verificaban en Portugal. O sea, como se puede ver en la imagen, es muy importante contabilizar el eje de la condición socioeconómica. O sea, es muy diferente un migrante que ha trabajado desde una perspectiva formal porque ha pagado sus impuestos y entonces puede beneficiar de las prestaciones sociales, dentro de aquellos que han trabajado a lo largo de muchos años en un mercado, digamos, informal, por así decir, ilegal. O sea, no han presentado prestaciones a nivel de impuestos y pues obviamente cuando alcanzan la jubilación lo que vamos a ver es que no tiene derecho a algunas prestaciones. Y el eje del envejecimiento, el envejecimiento si es activo o si estamos a hablar de un envejecimiento ya con enfermedades, o sea, el estado de salud del migrante. Entonces, estos dos investigadores tipificaron 5 categorías. Una vejez confortablemente activa, que se habla de inmigrantes que son, digamos, que tiene una condición no solo por su profesión, que tiene una condición socioeconómica favorable, pero también que tiene una integración desde la comunidad donde están, porque muchos de estos migrantes van desarrollando, digamos, comunidades que les son favorables. En este caso, por ejemplo, en los países de Península Ibérica, Portugal, España, ya se verifican que se deslocan estos migrantes adultos mayores ya jubilados para buscar, digamos, ese bienestar. Por eso decíamos países mayoritariamente con elevada exposición solar, con playa, y ahí van llamando otros individuos y van construyendo comunidades y se integran con la comunidad del país de origen, incluso potencian, por así decir, el desarrollo económico del lugar donde están y también el desarrollo social. ¿Por qué? Porque viene de otras culturas y esto hace aquello que se llama un proceso, por así decir, digamos, de interculturalidad, donde las personas pueden convivir. Pero hay otras tipificaciones. Hay una, digamos, una vejez confortablemente aislada que tiene algún conforto económico, tiene buena prestación para su jubilación, pero por motivos de salud o
no tiene tantas condiciones de movilidad o porque los espacios donde están inseridos no les permite estos convivios, porque las comunidades aquí tienen mucha relevancia. Y normalmente son aquel tipo de migrantes que están junto a la familia. Se puede más o menos decir que son estos migrantes que van por reunificación, digamos, que van por reunificación familiar, pero también los migrantes económicos que han trabajado desde la perspectiva del mercado informal y entonces debido a una baja pensión en su jubilación también no tienen muchas opciones, por así decir, y se quedan condicionados a esta situación, digamos, de la familia. No nos podemos olvidar que muchos de los migrantes económicos van a los países receptores para efectuar aquello que llamamos los 3D, que son el tipo de trabajo pesado, difícil, peligroso y también que los pueblos que están en esos países originales no logran o no quieren hacer. Así que también, de acuerdo con el tipo de trabajo, se puede potenciar, digamos, el envejecimiento activo o un envejecimiento patológico. Y en realidad se verifica que estos migrantes que han tenido estos trabajos más peligrosos, más difíciles, más pesados, obviamente que tienen condiciones de salud que son cada vez digamos, más determinantes al tipo de envejecimiento que vamos a tener. Obviamente que sería preferible que todos los adultos mayores migrantes pudiesen, digamos, disfrutar de una buena pensión, pero no es eso que verificamos mayoritariamente. Así que este colectivo entre, digamos, estas dos variables que son los migrantes y el tipo de envejecimiento necesita de atención y necesita de atención de las organizaciones internacionales, pero también de aquello que es, por así decir, de los gobiernos, que parece que no están tan despiertos para este fenómeno. La siguiente, por favor. Nosotros ya tuvimos oportunidad de desarrollar, por así decir, una investigación cualitativa sobre aquello que puede influenciar los estados de bienestar en el tipo de envejecimiento. Y obviamente que cada definición o cada, digamos, orientación del Estado, y existen varios modelos, lo que nosotros sabemos es que es muy importante que si los estados tienen esta conciencia, y creo que nosotros también deberemos tener esta conciencia, independientemente del modelo de estado de bienestar, yo como ciudadana de un país o de mi país, cuando trabajo pago impuestos y estoy a contribuir, pero también como inmigrante a otro país, cuando trabajo yo pago mis impuestos. Esos impuestos es, por así decir, el dinero de una nación, de una población. Los gobiernos lo tienen que gestionar de la mejor forma. Entonces, yo estoy a contribuir como migrante en varios países, pues cuando yo ya sea una adulta mayor, pues yo tengo que tener el retorno de mi trabajo. ¿Por qué? Porque he contribuido al desarrollo económico supuestamente sostenible de esos países. Entonces, lo que nosotros hemos verificado es que de acuerdo con los estados de bienestar, obviamente, de acuerdo también con sus modelos, lo que nosotros verificamos es que hay una orientación de las políticas públicas. Y las políticas públicas también han sufrido, por así decir, un nuevo dinamismo. Y este dinamismo tiene a ver también con la forma como existe la participación ciudadana o aquello que se utiliza actualmente, que es la organización de la sociedad civil. Todos nosotros somos participantes de estas políticas públicas. Así que este colectivo necesita que tanto los profesionales de la salud como necesita que todos
aquellos que están involucrados en este fenómeno social llamen la atención para los derechos de estas personas. Las siguientes, por favor. De acuerdo, ahí coloqué el mapa europeo porque Europa es, digamos, el conjunto, digamos así, de los países que después de la Segunda Guerra Mundial han establecido, por así decir, diversos modelos del estado de bienestar que se refleje después en políticas públicas. Por ejemplo, al norte de Europa, en los países como Finlandia, Dinamarca, Noruega, Islandia, se vive un modelo de bienestar nórdico. Ya está muy desarrollado, normalmente incide en la salud de su población, de sus migrantes, incluso con políticas de integración muy bien definidas, pero son modelos que inciden mayoritariamente, digamos, en cuestiones de prevención. Así que son adultos mayores que están de bien con la vida, participan en su comunidad, su estado de salud es muy estable y se verifica índices de aquello que son, de aquello que es envejecimiento activo muy elevados. El modelo que se verifica ya en los países de Europa Central, que por así decir es el eje de países que se han desarrollado mucho económicamente, han permitido a sus poblaciones tener lo que se dice de la pensiones muy elevadas para permitir una buena calidad a nivel de envejecimiento. Y por así decir, estos países que es Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, también Reino Unido, que tiene otro modelo, pero también se verifica que estas personas, cuando inician su proceso de jubilación, normalmente buscan países del sur donde pueden potenciar lo que son sus pensiones y ahí pueden vivir con alguna calidad de vida, porque estos países como son más fríos y necesitan digamos, de este ambiente, y por eso deciden emigrar a los países al sur de la Europa. Y dentro de estos países se verifica que aún hay un elevado, ¿cómo se dice? Hay un elevado elemento de envejecimiento patológico. No fueron países que incidieron tanto en la prevención. Si vamos al sur de Europa, pues obviamente lo que verificamos es Portugal, España y Grecia. Son países históricamente conocidos como países de emigrantes. O sea, portugueses, españoles, griegos, ahí emigraron a esta zona de Europa Central. Y estos migrantes tienen el mismo dilema que tienen los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos, norteamericanos. O sea, estos migrantes han trabajado una vida de años de trabajo muy duro, obviamente que tiene pensiones debido al sistema de protección social y al sistema de salud, pueden beneficiar de esos sistemas, pero también muchas veces ya no quieren volver a sus países de origen. Se nota cada vez más que los adultos mayores portugueses o españoles ya deciden quedarse porque ahí ya constituyeron su familia, ahí ya tienen sus hijos, sus nietos, o muchas veces hacen este tránsito que pasan los meses de calor en la Europa Central, los meses de verano en la Europa Central, pasan con sus hijos y vuelven a Portugal o a España, por así decir, para disfrutar, digamos, del calor del invierno, que también es posible, y ahí tener mayor calidad de vida. O sea, como podemos ver, todos estos, digamos, países tienen un sistema de salud, tienen un sistema de jubilación diferente. Todavía por la Unión Europea han estado intentando adecuar la necesidad de trabajar y de colocar igualmente estos sistemas y de cierta forma poder aprovechar lo que los migrantes
cómo migrantes pueden dar a una sociedad receptora, cómo pueden dar a su sociedad de origen. Cada vez más son los estudios que nos permiten verificar que la migración, de acuerdo con una buena política pública, puede potenciar, por así decir, el desarrollo del país. La siguiente, por favor. Como les comentaba, es muy importante, estos grupos de estos colectivos son muy importantes porque se juntan como comunidades. Les he dado el ejemplo, pero viajando por México ya he verificado que hay comunidades de norteamericanos que se establecieron acá en México y casi que la comunidad está desarrollada conjuntamente con el pueblo originario, los mexicanos. Ya no se nota mucho la diferencia. Y estas comunidades de inmigrantes lo que hacen son asociarse a través de organizaciones de la sociedad civil, potencian el conocimiento, el desarrollo, digamos, de esa comunidad de origen. Pero obviamente para eso necesitan del apoyo de las políticas públicas. Y lo que hemos verificado hasta el momento es que los gobiernos no están despiertos. Pues muy bien, si cada vez tenemos más posibilidades de tener estos migrantes adultos mayores activos que vienen para vivir a México, que vienen para vivir a Portugal, que vienen para vivir a España, estos países más calientes, pues los gobiernos deberían estar más atentos con los beneficios que puede aportar, digamos, estas comunidades. Debería estar más atento con las políticas de integración, porque por veces también son necesarias, no solo cuando se migra a los 20, a los 30 años, pero también para estas migraciones, para poder potenciar el desarrollo en la sociedad o la comunidad donde están establecidas. La siguiente, por favor. Pero lo que nosotros hemos visto a lo largo de investigaciones y a lo largo de este congreso también creo que nosotros que trabajamos en esta área tentamos, por así decir, como se dice, hablar de envejecimiento y por veces parece que nos da pena, pero la verdad es que el colectivo de adultos mayores aún sufre mucha discriminación, independientemente de su capacidad, digamos, socioeconómica. Si es un envejecimiento, digamos, donde existe un potencial económico o donde existe aquello que es salud que puede disfrutar de su jubilación. Así que hasta ahora lo que verificamos, y obviamente de acuerdo con características de cada tipo de migración, lo que verificamos es que este colectivo frente a la cuestión de vejez y frente a la cuestión de la variable migración aún se torna más, por así decir, aún se torna más vulnerable. Y si hablamos de mujeres, más vulnerables aún estamos. ¿Qué falta? Compromisos de la parte de los estados de poder retirar de esta dinámica que es muy positiva, poder sacar provecho para sus comunidades de origen. Para eso lo que verificamos que la participación de la sociedad, de la sociedad civil, digamos, organizada, es lo que puede potenciar el desarrollo de políticas públicas de integración y de desarrollo relativamente a este colectivo. Para terminar, ¿qué verifico? Desafíos futuros. Se habla en este momento de desarrollar aquello que es una pensión básica universal. Ya existen algunos experimentos en algunos países que no tienen específicamente estados de bienestar, digamos, universales y completos, y también utilizar o iniciar esta idea de utilizar lo que es el mecanismo de portabilidad de las prestaciones de la seguridad social, que es la pensión,
cuando están adquiridas a otros países. ¿Qué quiero decir con esto? Un migrante que ha trabajado en Portugal, España o Alemania, etcétera, ha contribuido, tiene derecho a una pensión. ¿Hasta qué punto es que estas pensiones se pueden transferir a otros países o a otro país donde ese migrante quiere pasar su jubilación? Son desafíos que tenemos, pero son dos instrumentos muy importantes de las políticas públicas. Muchas gracias. Aquí termino mi presentación. Les dejo mi correo para alguna cuestión que quieran colocar. Muchísimas gracias, doctora. Iniciamos ahora con el tiempo de preguntas. Les recordamos que si quieren intervenir en algún momento, pueden poner el icono de la manita o poner su pregunta por medio del chat y alguno de mis compañeros se dará la tarea de leerla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ana Paula. Muchas gracias, Ana Sofía. Les recordamos a todos los asistentes que si tienen alguna duda o comentarios pueden escribirlo en el chat para darles lectura y que la doctora pueda contestarnos. Le cedo la palabra al doctor Charles. Muy buenos días a todos. Pues en lo general acabo por hacer esta participación para agradecer a los ponentes, pero en el caso de la doctora Paula sí tengo una pregunta. Se refiere muchas veces estas cuestiones del bienestar en los adultos mayores, el proceso que está relacionado mayoritariamente con las políticas públicas. Es decir, vimos como ejemplos países como Finlandia, etcétera, que debido a sus políticas públicas pueden presentar una mejor calidad de vida para el adulto mayor. También me gustaría destacar que esta calidad de vida se debe muchas veces a que la política es no cuidar del adulto mayor, sino todo al revés, cuidar desde niños a estos que van a ser adultos mayores. Es decir, es un proceso de desarrollo, ¿no? Ahora, mi principal pregunta después de este comentario es, ¿cómo se ve o cómo se podría ver, imaginar el futuro en una sociedad global donde todos salimos o muchos salimos de nuestro país hacia otro país buscando este bienestar? ¿Cómo van a ser estas personas cuando, por ejemplo, sus padres, adultos mayores, se enfermen en el país de origen? Sabemos que algunas políticas no permiten traerlos o, bueno, en fin, una sociedad tan global, pero pues al parecer con algunas lagunas a nivel político, digo, políticas públicas. Pues muchas gracias, doctor. La primera cuestión es muy sencilla. Casi ningún gobierno, casi ningún país quiere adultos mayores migrantes, a no ser los que tienen una prestación elevada para dejar en el país receptor. Y obviamente cada país tiene su legislación que dice que sí, que es importante dar apoyo a la familia y eso cabe dentro de la ley de reunificación familiar a nivel internacional. Podríamos traer hijos, papás para cuidar, pero cada país decide qué tipo de población quiere. Y la verdad es que los adultos mayores aún son vistos como una carga. O sea, o yo puedo traer mis papás al país donde vivo y me tengo que hacer cargo de su salud, o sea, de todas sus prestaciones de salud, tengo que ir por el privado, o entonces, obviamente, los tengo que dejar en el país de origen. Esto porque los gobiernos no están sensibilizados, que era esta cuestión que mencionaba. Si cada vez tenemos un envejecimiento mejor, a nivel de envejecimiento activo y que estas personas, imaginando que yo podría traer mis papás al país donde vivo, pueden contribuir aún para un sistema de salud, sea público o privado, y minoritariamente lo van a utilizar. Incluso quiero hacer la referencia en la población activa que trabaja en países que son inmigrantes y que contribuyen a un sistema de salud
a un sistema de protección social, existe un mito que dice que les quieren venir a disfrutar, digamos, de los beneficios del estado de bienestar. Y eso no es verdad. Los inmigrantes son la categoría de población que utiliza menos los servicios médicos y menos las prestaciones sociales. Para eso existe ya mucha evidencia empírica en los países europeos donde se tiene esta idea que los inmigrantes vienen a sacar beneficio de la contribución de la población. Espero haber respondido. Sí, muchas gracias. Dejo solo entonces la cuestión de que probablemente en ciencias políticas deberíamos empezar a pensar un poco más en esta apertura política. Muchas veces se insiste siempre en lo mismo cuando existen cosas, muchísimas cosas todavía por trabajar. Aprovecho, muchísimas gracias, doctora Paula, por su participación en este evento y pues le doy la palabra a Paul porque hay más personas que quieren preguntar. Muchísimas gracias. Gracias por resolver nuestras dudas, doctora. Bueno. Le cedo la palabra a Rafael Garza, quien levantó la mano. Sí. A mí me llamaba la atención la parte que comunicaba sobre cómo pues son, pues al igualmente todas las personas en estado de adulto mayor eran más vulnerables a los procesos a su alrededor, pero también me llamó la atención pues el hincapié que hacía a que era un poquito más vulnerable en la parte femenina de la población de adulto mayor, pero no me quedó claro, fuera de lo que mencionaba de los, pues como que el modo de vida de laboralidad más, pues no reglamentada, sin demasiadas prestaciones, si había otros factores, me gustaría saber. Pues sí, existen, primero es la cuestión de que las mujeres inmigrantes en edad activa son muchas veces utilizadas en buen sentido, su trabajo es informal, haciendo, digamos, labores de casas, en casas particulares, entonces no les hace la prestación que tiene que hacer para, digamos, su seguridad social. Obviamente son personas que pueden llevar 30 años en este tipo de trabajo y a pesar de ya estar en poder, inclusivamente estar nacionalizadas con alguna ciudadanía europea, tienen una pensión mínima. Además es un factor, su trabajo es extremadamente pesado y igualmente porque no tiene esta prestación a lo largo de la vida activa, no pueden acceder a los servicios de salud. Y en este caso, servicios de salud de prevención, o sea, uno de los ponentes nos decía, hacer su chequeo todos los años, hacer las analíticas, y unas analíticas por particular tienen un valor que es casi mitad de mi nómina, por ejemplo, y cuando tienes, digamos, beneficios de tus prestaciones sociales, que es como contribuyente, obviamente que casi no pagas nada. Para eso sirven las buenas políticas públicas de prevención, que es decir, previne, hace tus estudios, analiza cómo está tu salud para poder actuar. La otra situación es el incremento de las, digamos, de las personas desplazadas a la fuerza. Pues obviamente en estas circunstancias las mujeres en este momento sufren muchas malas condiciones desde todo el tipo y de cierta forma positiva la Unión Europea en 2018 logró aprobar un protocolo para los 28 países europeos con perspectiva de género para atender a las mujeres refugiadas. También fue mencionado, o sea, utilizar una perspectiva para los adultos mayores, hombres y mujeres, obviamente aún no fue aprobado, pero es eso que yo hablo. Es necesario estas políticas, estos lineamientos en relación al adulto mayor. Y eso nos hace falta desde la perspectiva del hombre y de la mujer, obviamente. Muchísimas gracias, doctora, por resolver nuestras dudas. Cedo la palabra a Jorge Pérez Polanco.
Doctora Paula, muchísimas gracias por la ponencia. Ese tema sí me hace mucho ruido. Tengo 9 años de experiencia en la seguridad financiera, especializada en retiro, y desgraciadamente creo que un factor bien importante en la sociedad de México es la falta de alfabetización. Tenemos un modelo de pensiones actualmente muy benéfico. Estamos hablando que una tasa de reemplazo, paréntesis, el último salario contra nuestro monto de jubilación, actualmente ronda sobre el 40-50%, pero hay una modalidad muy específica que podemos aumentarlo hasta en un 400%. O sea, es muy bueno. Las políticas, digo, aquí podemos de que va a cambiar esto. Estoy hablando de la anterior ley de jubilaciones, de pensión del Seguro Social, régimen 1953. Nosotros, todos aquellos que estamos en una edad económicamente activa y que estamos bajo el nuevo régimen del 97, ya no vamos a poder. Y aquí entra algo muy importante. Creo que incluso va de la mano también hasta con el sindicalismo. Yo he encontrado dentro de las dependencias del gobierno personas que no son aptas para desarrollar las funciones, que desconocen y adolecen de todo tipo de conocimientos básicos para brindarles atención al adulto mayor. Sobre todo el entendimiento. De verdad, estoy encontrando lo que estaba buscando. Luego que aceptaron los institutos, dije, no, vamos a ver si no soy psicólogo obviamente, pero cuando un adulto mayor de 80 años le dice a una persona en el Seguro Social, oiga, necesito que se acuerde de todos sus patrones, y le levanta la voz, yo en lo particular empatizo muchísimo con una persona de esa edad, y es casi imposible, ¿no? O sea, no hay esa empatía, no hay esa preparación por parte de las instituciones. Y otra cosa muy importante que nos está absorbiendo a todos, la migración a los modelos tecnológicos. Tenemos que recurrir a un medio electrónico, a un teléfono celular. Y es ahí donde veo que hay una enorme discriminación hacia el adulto mayor por obvias razones, ¿no? Para manipular un medio electrónico. Es todo, muchísimas gracias y muy buena ponencia. Empatizo mucho con todo lo que usted habló. Muchas gracias, Jorge Pérez. Si estuviésemos acá hablando de los modelos de bienestar que los gobiernos actuales quieren extinguir, este es nuestro desafío, porque siempre los gobiernos, cuando hay crisis, cortan los presupuestos en la salud, en la educación, pero la verdad es que los gobiernos solo tienen una función: gestionar el dinero del contribuyente. Y es verdad, en casi todo el mundo, las prestaciones, cuando nosotros alcanzamos nuestra jubilación, van a bajar. Esto es una evidencia, van a bajar mucho por la mala gestión actual de los gobiernos y de las crisis económicas. No me puedo extender más porque ya estamos a preparar para nuestro siguiente ponente. Muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta? Pues ahí les dejé mi correo. Si es necesario, lo escribo otra vez en el chat. Gracias. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo y por este